Todas las mujeres que tienen inicio de vida sexual deberían hacerse el Papa Nicolau una vez al año. ¿Hay algo que yo pueda hacer para minimizar la tasa de que me pueda dar? Todo sangrado después de la menopausia es un cáncer hasta no demostrar lo contrario. ¿Viene del BPH o nada que ver? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento de MedTech traído por doctores especialistas, donde tengo como invitado al doctor Benjamín Cárdenas, que es cirujano oncólogo que tiene ya más de 12 años de experiencia y tiene su clínica en la ciudad de Guadalajara. Nuestro tema va a ser cáncer uterino. Hola, ¿qué tal, doctor Benjamín? ¿Cómo está? Bien, buenos días. ¿Qué tal? Pues el tema se me hace muy interesante. Primero que nada, ¿qué es el cáncer uterino? La enfermedad del cáncer uterino tal cual son varias patologías, incluyendo lo que es el cáncer de cérvico-uterino, que es el más común, el cáncer del CACU, pero también recientemente con el aumento de la obesidad en la población, esto ha provocado que vaya aumentando el cáncer de endometrio y que sea una patología que está ganando cada vez más terreno en cuestión ginecológico. Y esto pues, en ocasiones puede llegar a llevar más consecuencias, ¿no? También incluye algunos sarcomas uterinos que también entran dentro de la clasificación de cáncer uterino. ¿Viene del BPH o nada que ver? El cáncer cérvico-uterino sí está completamente relacionado al BPH. O sea, realmente el factor predisponente y sumamente necesario para que se desarrolle el cáncer en el cuello de la matriz, decimos de forma coloquial, el cáncer cérvico-uterino requiere a fuerzas la presencia del virus del papiloma humano, pero el cáncer de endometrio se requiere una cuestión de tipo hormonal, entonces ahí sí la participación del virus del papiloma humano está prácticamente nula. Entonces, o sea, es diferente. Una cosa es el cáncer uterino y el otra es el del cuello del útero. Son dos patologías completamente diferentes. Sí, es uno del cuerpo del útero y otro del cuello del útero. Cuando yo siento algún tipo de malestar, ¿el ginecólogo me refiere con ustedes oncólogos o yo me doy la vuelta con el oncólogo nada más para que me revise? O sea, ¿cuál es el proceso? Normalmente, y la forma más sencilla de detectar el cáncer cérvico-uterino es un estudio bastante sencillo y que lastima muy poco y que es el Papa Nicolau. Entonces, es una situación que se hace normalmente incluso hasta en clínicas de unidad de medicina familiar. No es un estudio que requiera material especial ni específico. Entonces, tiene fácil acceso cualquier médico general a realizar el estudio. Entonces, realmente es una situación de fácil detección. Simplemente es de tener el tiempo y la constancia de hacérselo en los periodos necesarios para detectar la presencia del virus del papiloma en un momento dado, o si empieza a haber algún cambio en el cuello uterino, pues detectarlo a tiempo, que es lo que facilita en algún momento dado que pueda llegar a la curación a alguna paciente que llegara a presentar el desarrollo de un cáncer cérvico-uterino. Pero en la cuestión del cáncer de endometrio, ahí es completamente diferente, porque normalmente son patologías que se presentan después de la menopausia. Entonces, ahí es todos los pacientes que tengan un sangrado postmenopáusico deberían estar al pendiente de irse a atender. Pues ahí sí sería directamente con un ginecólogo pues, para detectar si hay algún crecimiento de tipo endometrial. ¿Cada cuándo recomiendan el Papa Nicolau? Al inicio de la vida sexual, todas las mujeres que tienen inicio de vida sexual deberían hacerse el Papa Nicolau una vez al año. Posteriormente, cuando ya los Papa Nicolaus empiezan a salir negativos, pues a BPH, que no hay cambios, se pueden hacer un periodo de hasta 2 años. Pero lo ideal es que sí una vez al año se realice el estudio durante toda la etapa de vida fértil y posteriormente pues irlo prolongando conforme va llegando la cuestión de la menopausia. Se pueden ir prolongando un poquito más en cuestión de periodo del Papa Nicolau, pero sí, lo ideal es una vez al año. Ahorita para enfocarnos un poquito en los dos, ¿cómo clasifican ustedes cuando es el cáncer en el cuello del útero? Pues prácticamente es una lesión que se encuentra confinada a la parte del cérvix uterino y es el área anatómica que se encuentra accesible por vía vaginal. Entonces todas las lesiones que se encuentran en el cuello uterino, que es el cérvix, hasta ahí está limitada pues esa patología. Y todo lo que crece por dentro del canal cervical y en el cuerpo uterino es cáncer del cuerpo uterino. ¿Y principalmente afecta el endometrio o puede haber algún otro tipo? Normalmente el más común es el de endometrio y del de tipo endometrioide, que es el de mejor pronóstico, pero del mismo endometrio puede haber diferentes estirpes de patología que pueden llegar a ser un poco más agresivas y en ocasiones muy raras y con mal pronóstico pues existe el sarcoma uterino, que es una patología más agresiva en donde el tratamiento tiene que ser más agresivo. Entonces, en cuestión del cuerpo uterino, pues afortunadamente sigue siendo más común el cáncer de endometrio.
Cuando una mujer tiene endometriosis, ¿es cáncer o puede ser alguna otra cosa? La endometriosis sí puede estar relacionada con un factor de riesgo de desarrollar cáncer de endometrio o tumores de tipo endometrioide, pero en ocasiones más en los ovarios. Pero sí, la endometriosis sí es un proceso inflamatorio crónico, puede llegar a tener desarrollo de la enfermedad, aunque el factor más predisponente y más relacionado con el cáncer de endometrio es la obesidad. Los pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado con un porcentaje de grasa corporal elevado, pues son pacientes que tienen más riesgo de desarrollo de cáncer de endometrio por el exceso de estrógenos. El estrógeno se conjuga y se almacena en la grasa del cuerpo y eso hace que haya más estímulo hormonal y más propensos a desarrollo de ese tipo de enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento desde el enfoque, obviamente, de cirujano oncólogo? ¿Cuál es el tratamiento de menos a más para cuando empieza la mujer con problemas, en este caso, con el endometrio? El tratamiento inicial y la piedra angular del tratamiento pues es la cirugía. Entonces todas las pacientes que tienen diagnóstico ya de un cáncer de endometrio pues es hacer la histerectomía para valorar la penetración del tumor en las paredes del útero, en el miometrio. Y ya dependiendo de la penetración, pues se valorará si es necesario hacer el vaciamiento de los ganglios y de los ganglios que se encuentran a nivel de la pelvis, en ocasiones a nivel del retroperitoneo, en la parte posterior del abdomen, pero el tratamiento inicial y parte fundamental pues es la histerectomía. Afortunadamente en esta patología todavía está validada la histerectomía laparoscópica, entonces como la mayoría de los pacientes con esta patología son pacientes con obesidad, la laparoscopía y ahora la robótica nos ayuda pues para tener una menor morbilidad y que la evolución de los pacientes sea mejor, la cuestión de la estética sea mejor y que logremos el mismo resultado oncológico por vía laparoscópica sin necesidad de tener que incidir el abdomen completamente de las pacientes. Aquí que esto creo que le puede ayudar a las pacientes. Si la paciente ya cumplió con su fertilidad, porque supongo que esto afecta a la fertilidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay forma de que si la paciente todavía está en una edad en la que todavía su fertilidad está en su plan de vida, pueden ayudarle a controlar que no se le desarrolle tanto en lo que cumple su fertilidad y luego ya después llegar a quitar el endometrio para prevenir o frenar o algo así? ¿O lo pueden manejar de alguna manera? Si en algún momento dado el cáncer de endometrio se detectara en una etapa muy temprana y se evidenciara por medio del ultrasonido y de las imágenes que no hay infiltración del tumor hacia el miometrio, se pudiera hacer algún legrado y valorar si hay invasión hacia el miometrio al momento de hacer el legrado. Sin embargo, no es lo ideal y sería solamente como para que complete su fertilidad y la necesidad de tener algún hijo, pero inmediatamente debería ser sometida a histerectomía después del parto. Pero sí, lo ideal es la cirugía, la histerectomía. ¿Qué tan agresivo es el cáncer de endometrio para la mujer? Mientras sea de una estirpe común, que es el adenocarcinoma endometrioide, la evolución puede llegar a ser controlada. Sin embargo, las pacientes que tienen otro tipo de tumores diferentes a ya sea de células claras o papilar o tipos diferentes que son más agresivos, son pacientes con peores pronósticos, entonces tienes que ser más agresivo en el tratamiento y son pacientes que de entrada, aunque esté limitada la enfermedad del útero, pues le tienes que hacer histerectomía más quimioterapia y radioterapia. Así como, por ejemplo, en el útero hay miomas benignos, ¿puede tener el endometrio lesiones benignas? Sí, se llama hiperplasia. Esa es la primera lesión y por eso la importancia de hacerse la revisión ginecológica de rutina, porque la lesión precursora del cáncer de endometrio pues es la hiperplasia endometrial, que es el engrosamiento del endometrio por sobreestimulación hormonal. Entonces, las pacientes que tienen hiperplasia endometrial son las pacientes que pueden llegar a desarrollar cáncer de endometrio. Y las pacientes con hiperplasia endometrial se puede hacer un legrado y hasta ahí controlar la enfermedad. Y en un momento dado, si ya tiene la fertilidad cumplida, pues se puede hacer la histerectomía y si la lesión es solamente una hiperplasia, pues prácticamente no hay necesidad de dar más tratamientos y no es una paciente que queda completamente curada. Solamente las pacientes que tienen hiperplasias con atipia son las pacientes que sí requieren pues de tratamiento quirúrgico a pesar de que se encuentren en edad joven por el riesgo de que dentro o que de forma microscópica ya haya carcinoma in situ o ya un adenocarcinoma bien desarrollado. En un reporte de patología de un legrado donde no se hayan reportado solamente hiperplasia atípica, es necesario la cirugía para evitar pues el desarrollo de la enfermedad. ¿Ha escuchado hablar de un tratamiento o una tecnología que se llama HIFU?
ultrasonido focalizado que se encarga de tratar la endometriosis. Sí, en este caso no se recomienda porque como fulgura y destruye las células, no vamos a tener la certeza de que tenga células malignas o no en alguna parte del endometrio. Entonces, solamente que se reportara una hiperplasia simple, pudiera valorarse la terapia, pero si ya hay una hiperplasia con atipias, lo ideal es el legrado, por lo menos, pero lo ideal es la cirugía para evitar alguna sorpresa de un cáncer que siga avanzando. Entonces, si se hiciera algún tipo de terapia térmica, lo único que hace es destruir las células, pero no tendríamos la certeza de si se eliminó completamente la enfermedad, y si dejamos enfermedad adentro, pues la progresión de la misma puede ser un poco más agresiva, entonces no es el método ideal. Por lo general, o lo que estoy entendiendo, si ya trae el problema y ya cumplió su fertilidad, lo mejor es quitar la parte para prevenir que pudiera desarrollarse algo más, ¿correcto? Sí, porque una histerectomía simple por vía laparoscópica o vía robótica te puede controlar la enfermedad y prácticamente curarla. Y dar autoterapias o dejar progresar la enfermedad, pues puede ser ya más adelante o necesario pues dar quimioterapia y radioterapia, lo cual aumenta las complicaciones de los pacientes. Cuando dice histerectomía simple, ¿se refiere a nada más quitar ese segmento dejando los ovarios? Si la edad todavía está dentro del periodo premenopáusico, se puede dejar los anexos para que tenga la cuestión hormonal, pero si el cáncer sí está diagnosticado, sí se tiene que hacer la cirugía completa, o sea, la histerectomía con la salpingo-oophorectomía bilateral para hacer algo que se conoce como rutina de endometrio, que es quitar todas las zonas donde pueda haber depósitos de células para confirmar que no haya depósitos a ese nivel y que logremos pues la completa erradicación de la enfermedad. Ok, aquí tengo una pregunta. Ya la paciente, ¿en qué momento llego con el doctor Benjamín, con el cirujano oncólogo? Lo ideal es llegar en cuanto tengan ya sospecha de hiperplasia o ya que esté diagnosticado de forma patológica con algún legrado. Normalmente son pacientes que son referidas por parte de ginecología, pero si en el momento que exista un sangrado postmenopáusico, lo ideal es sí acudir a valoración, ya sea con un ginecólogo o con un cirujano oncólogo, para valorar esa situación, porque nosotros tenemos una premisa que todo sangrado después de la menopausia es un cáncer hasta no demostrar lo contrario. Entonces hay que hacer un buen abordaje para poderlo diagnosticar bien y en un momento dado que se haga el diagnóstico, pues hacer un buen tratamiento. Eso me encantó. O sea, cualquier sangrado postmenopausia es signo de alerta. Y si todavía no entran a la menopausia, ¿hay alguna alerta que puedas tener en caso de que te toque un mal ginecólogo, algo que tú puedas hacer más proactiva? Sí, cuando cambia el ciclo menstrual de forma radical, que se hace más corto o más abundante el sangrado, o las características del sangrado son diferentes a lo de rutina, son datos de alarma de que hay alguna situación que tiene que ser abordada a mayor profundidad. En este caso, ¿la vacuna del VPH totalmente ayuda? La vacuna del VPH se debe aplicar, sí, en todas las niñas, prácticamente desde los 12 años ya deberían de estar con el esquema de vacunación, porque es la única herramienta que existe para detener y erradicar completamente el cáncer cervicouterino, que prácticamente puede ser una enfermedad que podamos erradicar en un futuro. Pero sí, en cuestión de cáncer de endometrio, lo que puede ayudar bastante pues es la cuestión de una rutina y hábitos saludables y mantener un peso ideal, o sea, evitar la obesidad para, en la medida de lo posible, tener menor cantidad de estrógenos en el cuerpo y que sea menos el estímulo. Para el cáncer de endometrio o tener esos factores, ¿hay algo que yo pueda hacer para ayudarme a minimizar la tasa de que me pueda dar? Pues nada más eso, mantener un peso ideal, llevar hábitos alimenticios adecuados y una rutina de ejercicio y sobre todo pues en algún momento dado que hubiera alguna situación hormonal que requiriera terapia hormonal, pues hacerlo con un experto en endocrinólogo para evitar la sobreestimulación estrogénica, que es lo que pudiera llegar a provocar algún cambio a nivel del endometrio. Aquí alguien nos preguntó esto, que si estoy en tratamiento o me van a hacer la cirugía o algo relacionado con el tema, que si se puede todavía teñir el pelo. Sí, eso es una pregunta muy frecuente. Realmente, o sea, sí se puede aplicar la pintura del cabello antes o después de los tratamientos, ¿no? Quizá cuando están en tratamientos de quimioterapia, en ese momento no, por el daño que se hace ya por la misma quimioterapia, pero sí no hay tanto problema previo a las cirugías o después de la cirugía hacerse alguna tinción. Qué loco, ¿no? Que pregunten eso. Es una de las más comunes, eso siempre casi es como la preocupación más grande que tienen, es eso, lo de cuándo se pueden pintar el cabello, y normalmente yo creo que todas las pacientes preguntan eso.
¿Hay alguna otra cosa que le pregunten todas las pacientes que digamos para ganarles el tirón? Realmente la mayor es esa y la otra es que si pueden tomar suplementos o vitaminas durante el tratamiento y normalmente les decimos que sí, pero siguiendo las instrucciones del medicamento que vayan a tomar. Pero sí, lo único que les sugerimos es que cuando están en tratamiento oncológico de quimioterapia o radioterapia, eviten todo tipo de suplementos para no modificar la vida media de los medicamentos o su eficacia. Entonces, mientras están en cuestiones quirúrgicas y posquirúrgicas sí se puede sin ningún problema. Normalmente cuando les pedimos que lo eviten es cuando están en tratamiento de quimioterapias. Si voy a necesitar la histerectomía simple, ¿quién es la persona indicada para hacerlo? ¿Usted o la puede hacer el ginecólogo? Si no hay diagnóstico de cáncer, puede ser por medio de ginecología sin ningún problema. Pero si hay una hiperplasia con atipias o si ya hay un cáncer ya diagnosticado, sí lo ideal es que un cirujano oncólogo haga la rutina de endometrio para hacer todo el abordaje como debe ser y para poder eliminar completamente todos los nodos o las zonas donde pueda haber depósitos de células tumorales. Entonces, sí, lo ideal es de que siempre sea un experto en cáncer, ya sea cirujano oncólogo o en su defecto un oncogine, pero sí debe ser alguien que tenga un entrenamiento adecuado en oncología. Por lo general, si la hace el ginecólogo, ¿se va a apoyar con usted para consultas? Sí, normalmente sí, pero aquí la situación que es muy común es que haya la sospecha que era algo benigno y se opere y resulta en la patología final que sí había un adenocarcinoma. Entonces tienes que volver a entrar a quirófano y volver a hacer todo el proceso de cirugía con mayores riesgos para el paciente. Entonces lo ideal es de que si hay alguna sospecha, pues sí sea abordado desde el inicio por un oncólogo para evitar doble o triple cirugía. Ok. Y aquí otra pregunta que nos están haciendo. Cuando traes ya ese problema, no necesariamente que ya traes cáncer, pero que ya traes algo, si el sexo oral puede afectar a que la persona que lo está dando le empiece a dar cáncer de garganta. Si hay infección activa del papiloma humano, sí puede haber infección hacia cavidad oral y si pudiera llegar a desarrollar si los factores predisponentes existen, y sobre todo el tabaquismo y la exposición a humos y otras situaciones, pudiera llegar a desarrollar cáncer a nivel de cavidad oral. Yo leí, no sé si qué tan confiable sea el artículo que leí, pero que el cáncer de garganta estaba muy relacionado con el sexo oral y los hombres tenían un rango más alto de tener cáncer de garganta. Sí, está aumentando el cáncer orofaringe y de faringe, está aumentando por el aumento de la infección del VPH y los cambios en las cuestiones de hábitos sexuales, pero sí los pacientes que desarrollan cáncer de la cavidad oral que está relacionado al VPH son pacientes que tienen mejor pronóstico. O sea, el cáncer siempre ha existido, ha estado aumentando un poco por esa situación del VPH, pero son pacientes que se controlan mejor. Entonces, no es de que sea más agresivo o que haya aumento de la incidencia, simplemente es la relación con el VPH, pero y sí tiene relación. Sí, como mujer te pones la vacuna y como hombre también te la pones, ¿eso te minimiza el riesgo de ese tipo de cáncer o no? Sí, lo ideal de la aplicación de la vacuna es antes del inicio de la vida sexual para evitar la proliferación del virus, pero si ya son personas que ya inician su vida sexual, se vacunan, disminuye mucho el riesgo de progresión de algún tipo de cáncer. Entonces sí ayuda. Tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Para los dos, así es. Para ponerte la vacuna, ¿tiene que ser con el urólogo, con usted o con el ginecólogo? Como hombre, como mujer. Puede ser ya sea ginecólogo, inmunólogo, con quien sea, pero sí debe ser la aplicación, las 3 dosis que se tienen que aplicar para que la protección sea un poquito más completa y tenga la efectividad que se busca. ¿Hay algún factor o algo que debas de tomar en cuenta de que de repente digas, no, voy a tener que hacer la histerectomía simple a la antigüita? Cuando existen múltiples cirugías previas, sobre todo en la parte inferior del abdomen, son situaciones que pudieran contraindicar la realización de la laparoscopía, pero normalmente todas las pacientes de alguna forma se puede lograr vía laparoscópica, a menos que haya tenido alguna situación catastrófica en su abdomen que nos impediría realizar la cirugía, pero prácticamente todas las pacientes pudieran llegar a ser candidatas a la cirugía laparoscópica, exceptando pacientes que tuvieran condiciones predisponentes cardíacas o pulmonares que no permitieran la anestesia. Cuando se hace laparoscópicamente, ¿se hace incisión o entran por la vagina? No, la ventaja de la cirugía laparoscópica es que puedes entrar a través de incisiones muy pequeñitas, que prácticamente son invisibles la gran mayoría, y el útero sí se saca vía vaginal, entonces no es necesario hacer una incisión muy grande. Entonces la cuestión estética les ayuda mucho a los pacientes para la cuestión de la recuperación que sea mucho más rápida. Ok. Si la paciente ya tuvo un embarazo por cesárea, ¿eso es factor que interfiera o no les afecta nada? Afecta un poco en el momento del procedimiento quirúrgico, pero no, en general no nos afecta en lo más mínimo. Ok. ¿Salen caminando o tienen que estar encamadas un rato?
Sí, son cirugías que el dolor es mínimo y eso ayuda a que la recuperación sea rápido y prácticamente los pacientes a la semana ya están en sus actividades normales. Excelente. Pues muchas gracias, doctor, por darse el tiempo de contestar nuestras preguntas. Vamos a dejar los datos de la tarjeta digital del doctor para si alguien quiere contactarlo, lo pueda hacer. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Le dejo el final. No sé si quiera cerrar con algo. Al contrario, gracias a ustedes y estamos aquí a sus órdenes en la ciudad de Guadalajara para atención de sus problemas oncológicos y definitivamente todo se puede hacer ahorita vía digital. Entonces, si aunque estén fuera de la ciudad, podemos ayudarles y atenderles. Después de mi plática con el doctor Aarón, puedo concluir que el virus de papiloma humano está muy relacionado con el cáncer uterino. Vacunarse, tanto hombres como mujeres, pueden ayudar a minimizar significativamente el riesgo. Además, las valoraciones médicas frecuentes y tomar acciones inmediatas pueden marcar la diferencia en la forma de manejar el tratamiento. Gracias por escuchar, no se te olvide de dar like y seguir y dejarnos tus comentarios, esto nos ayuda a crear más material de tu interés. Esto fue MedTech y yo soy Kurt. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.